Muy bien, el tema de los créditos hipotecarios lo habíamos adelantado en los títulos y nos va a ayudar a entender cuál es la situación en estos momentos con relación a estos créditos UVA, y también UBIS, el contador Carlos María de los Santos, que hace rato yo no lo veo. ¿Cómo le va? Bueno, un placer saludarlo y reincorporándonos, ¿no? Exactamente. Volviendo de vacaciones, de descansar algunos días. Exacto, muy bien. Contador, cuéntenos, primero nos podría hacer una breve explicación, ¿qué es el crédito UVA, qué es el UBIS, cuál es la diferencia entre ambos? Bueno, en realidad ahora se van a denominar de la misma manera, porque hubo como una autoría sobre el título del UBI que era de un senador radical, ¿no? El ex vicepresidente de la Nación. Pero de todas maneras, el mecanismo es así. Uno se ajusta por los costos de la construcción, que se va a seguir ajustando quien lo haya tomado. El UBIS. ¿UBIS? Exacto. Y el otro se ajusta por la inflación. Entonces, el costo de la construcción, si bien los dos, en función de información del INDEC, no obstante, el costo de la construcción, digamos, es más, yo diría, más inseguro, más volátil, porque usted no sabe realmente cuánto va a valer. Lo de la inflación, de alguna manera, todo el mundo, el gobierno, todos están poniendo el acento en cómo, de alguna manera, controlar la inflación, ¿cierto? Exactamente. Ahora, lo real es que para quien ha tomado el crédito se pone en una situación de yo diría, un futuro incierto. Esto no quiere decir que los créditos estén mal instrumentados. Lo que pasa es que el banco tiene un problema. El banco compra y vende plata. Y en la Argentina los bancos no reciben depósitos a largo plazo para prestar a largo plazo. Entonces se toman este tipo de índice, digamos, para darle seguridad para que el banco pueda seguir tomando depósitos. ¿Me entiende? Para que pueda seguir tomar tomando depósitos para que no le saquen la plata y los créditos, si están dados a largo plazo, no tienen el mismo ingreso con respecto a la ida de los depósitos. Ahora, en este sentido, contador, siempre, bueno, existe un fantasma también por los antecedentes que vivimos en el 2010 y los miedos sobre lo que sucedió en la crisis en Estados Unidos, donde mucha gente sufrió en muchos de los casos las quitas de sus propiedades por adeudar este tipo de créditos hipotecarios. ¿En la Argentina hay riesgo de esto también? ¿Puede suceder lo mismo acá? Bueno, en la Argentina tenemos una ventaja. Estados Unidos tenía un riesgo, nosotros podemos tener 1000. Pero estamos acostumbrados a sobrellevarlos por ahí. Yo diría que no estamos en una etapa de decir que esto puede colapsar, sobre todo en el corto plazo, porque son créditos a largo plazo. Que usted me diga, puede haber inconvenientes dentro de 5, 10, 15 años, como pasó con la 1050, ¿se acuerdan los créditos en la en la década del 80? Pero de todas maneras hay un problema real, sobre todo de quienes han tomado estos créditos y tienen, yo diría, un ingreso justo. A ver, quien tiene mucha plata no tiene problema, pero el que arañó para tomar este crédito con los ingresos, en la medida que no tenga un ajuste salarial que también acompaña a la inflación, lógicamente que el peso de la cuota va a ser cada vez mayor. Esto sí es un riesgo. Es un riesgo, pero a la vez, a raíz de justamente esta situación de la inflación, que tuvieron que cambiar el equipo económico, los parámetros o lo que predecía, que se suponía que podía ocurrir con la inflación, también dieron la opción de alargar los años, alargar la capacidad de la posibilidad de pagar en más tiempo. Sí, pero la deuda la tiene. La deuda la tiene. La deuda la tiene y esto lo que permite es de alguna manera bajar, yo le diría muy ínfimamente la cuota. No tiene una repercusión que usted me diga, yo tomo un crédito a 5 años más, me alargan 5 años y me va a bajar un 20 o un 30%. Porque es muy complicado explicarlo, un sistema francés tiene muy poca incidencia en el largo plazo, digamos, los aumentos de plazo con respecto a la cuota. Pero de todas maneras, lo real es que
En principio, desde el punto de vista económico, yo creo que vino muy bien para reactivar la economía en un rubro que realmente da mano de obra y produce un efecto multiplicador. Exacto. Por ejemplo, no es lo mismo que se dé una reactivación en vivienda, aparte del beneficio social para el ser humano, que se haga en ruta, donde son todas máquinas, donde prácticamente la mayoría son contados insumos. En la construcción se da mano de obra y tiene un efecto multiplicador en la economía. De ese punto de vista, yo desde un primer momento, y lo hemos señalado en columnas anteriores, lo vemos positivo. Yo lo que digo que el colapso del que usted me habla va a ser muy difícil que se dé porque el Estado, de alguna manera, el gobierno que sea, le va a tener que encontrar una solución el día que realmente se plantee un problema social general. Si usted me dice que dentro de los 10.000 créditos hay problemas con 100, y es probable que esos 100 la tengan que pelear solo y tengan algún inconveniente. Ahora, si hay problemas con todo, es la obligación del Estado de dar. Como usted menciona recién, el Estado de alguna manera ante este movimiento trató de alargar los plazos para darle digamos, todavía consistencia al pago de la cuota. Exactamente, porque evidentemente ha sido un sistema o un programa, una posibilidad de acceder a la vivienda muy eficiente. Y usted dice, es oportuno, es bueno. El inconveniente que se genera es que la República Argentina lamentablemente no puede detener su inflación. Ahí claro, es básicamente el impacto que se da en el pago de los créditos. Bueno, ese es el problema, digamos, que hoy tiene este gobierno y lo han tenido los gobiernos anteriores, independientemente de que hoy queda más a la vista de que ni uno ni otro hasta ahora ha podido solucionar el tema de la inflación. Por eso yo decía que la suerte de estos créditos de la gente que lo ha tomado va a estar también en función de cómo evolucionan sus ingresos. Si las paritarias en este año, por ejemplo, para a quien estuvo, vamos a suponer, del gremio de ustedes, si no le aumentan y tomaron un crédito, si no le aumentan lo de la inflación, realmente van a tener baja de ingreso para pagar las cuotas. Esto es así. Por eso es un tema combinado entre lo económico, yo diría, y lo político. Ojalá que realmente la inflación se baje, que ojalá que los salarios no pierdan poder adquisitivo, porque realmente no solamente perjudica a este tema de la cuota, sino también al mercado interno, a lo que viven la mayoría de los argentinos. Contador, ¿es la solución para primero que nada reactivar el sector de la construcción, pero es la solución para empezar a levantar la Argentina, que empieza a crecer nuevamente? ¿Hay que empezar por acá, por el sector de la construcción? Mire, yo creo que cualquier país del mundo lo que necesita es producir. Es decir, sea alimentos, sea el agro, sea todos los sectores productivos, las industrias. En la medida que enfoquemos, a mi criterio, la inflación desde el punto de vista monetarista, de lo que yo he llamado en muchas columnas acá la timba financiera, como se ha planteado, es un retroceso. Porque para bajar la inflación, usted tiene que tener tasas altas. Para tener tasas altas en los depósitos, da un crédito muy caro, inaccesible para el desarrollo, sobre todo de la pequeña y mediana empresa. Porque no nos olvidemos que la pequeña y mediana empresa es la que da prácticamente más del 80% de la mano de obra de nuestro país, de la mano de obra privada, ¿cierto? Fuera de lo que da el Estado, sobre todo en las provincias, que tiene un peso muy importante. Entonces, que se reactive la economía real es lo fundamental. Ahora, de acá podemos coincidir si estas son las políticas correctas o no correctas. Yo, como digo siempre, tengo una posición política asumida. Lo que sí, como argentino, lo que tengo que pelear es que este gobierno le vaya bien. Seguro, seguro. Y ahora se está complicando un poquitito por la situación financiera o el incremento de tasas en los Estados Unidos, pero quizás sea ese el tema para otra columna, porque sí, nosotros nos financiamos exteriormente y eso va a ser un golpe fuerte. Incide.
incide en ningún lugar a duda porque no le permite al Estado tampoco, si se levantan las tasas, de bajar su gasto. Exacto, exacto. Muy bien, contador. ¿Y sabe qué otra pregunta le vamos a hacer para la próxima? A ver. ¿El dólar se va a trasladar a los precios? No, ninguna duda, siempre se Siempre, trasladó en este país. siempre. Como yo siempre digo, la lechuga, ¿qué tiene que ver con el dólar? Pero aumenta. Nada, pero se traslada. Pero aumenta. ¿Eh? Ay, Bueno, un bueno. placer como siempre y estar con ustedes, compartir con este canal que nos reencuentra en este año bien. y siempre rogando de que lo poco que uno pueda decir en esta materia que son complicadas, lo fundamental es que la gente entienda. Exacto, exacto. Que lo comparta o no, ya es otro problema. Lo esperamos la semana que viene. Bueno, ¿eh? cómo no, va a ser un Bueno, placer. lo esperamos con mucho gusto. Gracias, contador de los Santos. Muy buenas noches. Muy amable, gracias.